Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy nuestro invitado es el ingeniero Alejandro Maldonado, secretario ejecutivo de Conred. Ya hemos tenido la oportunidad de que ha estado con nosotros acá en otros programas y hoy pues de nuevo le damos la bienvenida. Qué gusto tenerlo por acá en Acción Positiva. Pues muchísimas gracias, ya sabe que siempre es un placer estar con su público discutiendo temas tan importantes para todos los guatemaltecos. Pues muchas gracias. Pues hablábamos un poquito antes de entrar en la cámara de tantas situaciones interesantes que se dan en esta Guatemala. Él ha estado a cargo de Conred ya por unos buenos años y obviamente ha hecho un excelente trabajo, ha enfrentado una serie de retos, nunca ha tenido tiempo de aburrirse, estamos seguros. No, definitivamente no, es un tema para nosotros de vital importancia para el país. No nos cansamos de repetir que Guatemala es el cuarto país de mayor riesgo a nivel mundial. Eso es una situación vergonzosa que tiene impactos muy profundos. Nosotros estamos convencidos de que tiene un impacto en temas como la reducción de la pobreza, todos los proyectos de desarrollo del país y obviamente ahora el tema de cambio climático. Si juntamos estos cuatro temas, vemos la importancia que tiene para Guatemala el ir reduciendo la vulnerabilidad, porque no va a haber manera de que reduzcamos la pobreza, que alcancemos nuestros objetivos de desarrollo sostenible, si no hay gestión para la reducción de desastres en Guatemala. Ahora imagínese, ingeniero. Hace poco tuvimos acá invitado al ingeniero Giovanni Tovar, quien estuvo hablando sobre el cambio climático exactamente, y él señalaba este punto de la vulnerabilidad que tiene nuestro país, que nos pone en esa top de una lista, diría yo, que tampoco es mucho orgullo estar en ella, ¿verdad? Pero claro, aún mencionábamos el hecho de que han habido tantos desastres naturales, tantas depresiones tropicales, tanto todo, que aún tenemos daños nosotros de las que sucedieron hace 10 años, pues, ¿no? Y como usted bien señala, nos dañan en nuestro desarrollo. Pero en toda esta experiencia, ¿siente usted que hemos ido progresando cada vez más en el hecho de cómo enfrentar y estar preparados? ¿O siempre nos agarra, digamos, la tormenta sin estar listos? Pues mire, definitivamente hay avances muy importantes. En Guatemala se tiene ya una política nacional de gestión para la reducción de riesgos de desastres. Se tiene también algo que es muy positivo y es un mandato de todos los presidentes de la región centroamericana en que el tema de gestión de riesgos debe ser una prioridad. Se ha avanzado en normativas, las normas de reducción de desastres, en muchos proyectos de preparación, de capacitación, pero definitivamente todavía tenemos un largo camino por recorrer. Estamos mucho mejor que cuando estábamos para el terremoto del 76, por darle un ejemplo, pero los retos siguen estando vigentes, sobre todo porque no todo depende de una pequeña institución como Conred, sino depende realmente del accionar de todos los guatemaltecos, desde el ciudadano individual hasta obviamente todos los funcionarios, con una particular importancia o énfasis en las actividades o la participación de las municipalidades, que tienen un papel muy importante y muy determinante en el tema de preparar al país y de reducir la vulnerabilidad del mismo. Es un tema muy costoso para Guatemala en términos de vidas humanas, pero también en términos económicos. Nosotros estimamos que los desastres le cuestan al país en promedio entre 3.000 y 4.000 millones de quetzales al año. Esa es una cifra verdaderamente enorme y claro, estamos hablando solo del costo directo de los desastres y de los desastres grandes. En esa cifra solo incluimos desastres como Ágata, la erupción del volcán Pacaya, los terremotos de San Marcos, los desastres grandes, pero nosotros sabemos que hay una infinidad de eventos mucho más pequeños que deberían de irse sumando también a este componente de pérdidas de vidas y económico. Por ejemplo, usted mencionaba esta parte del mandato o este compromiso de los presidentes centroamericanos, pero este mandato y compromiso está asociado con financiamiento suficiente, porque hemos visto incluso en las noticias recientemente que usted, Conred, ha hecho un señalamiento de una escasez de recursos suficientes, ¿verdad? Y que pues claro, se preocupa uno en el momento,
pero ¿pasa algo realmente? Porque reparar todo esto es un costo enorme. Pues le decía, del lado positivo es que tenemos la política nacional, la política centroamericana de gestión de riesgos. Ha habido un gran avance con la aprobación el año pasado de un nuevo marco de acción para reducción de desastres a nivel mundial, el marco de Sendai, que fija del 2015 al 2030 este tipo de acciones que deberían de emprender los gobiernos, los estados, pero desafortunadamente no se ha traducido realmente en una inversión del Estado, y aquí hablo en general del Estado guatemalteco, en estos componentes de preparación, de prevención y de gestión de riesgos. De manera que Conred es una institución tal vez de las más pequeñas del Estado que funciona este año con un aumento presupuestario de 60 millones de quetzales al año, que realmente es una cifra insuficiente para la realidad de la problemática que tenemos en el país. Y además es pequeña si la comparamos con el resto de Centroamérica. De hecho, Guatemala es el país de Centroamérica que menos invierte en preparación, en prevención y en gestión de riesgos. Bueno, pues obviamente esto aflora un problema real, ¿verdad? Pero también mucha parte de lo que hace Conred es esta coordinación interinstitucional, ¿verdad? Porque ahora se acerca la Semana Santa, que es nuestro próximo evento, diría yo, de movimiento masivo, de traslado de mucha gente de un lado para otro. Y durante este tipo de acciones, pues Conred tiene relación con Ministerio de Salud Pública, con Gobernación, con Ejército, con una multitud de instituciones. ¿Se ha logrado ya tener esa buena coordinación y ese papel rector, diría yo, de Conred en el esfuerzo? Pues creo que esa es otra de las grandes fortalezas que tenemos en Guatemala, que el sistema, la coordinación interinstitucional ha funcionado muy bien, y eso hace que tengamos una participación muy amplia. Por supuesto, la obligación de participar de todos los entes del sector público, pero además tenemos una muy buena participación de las entidades de primera respuesta, como los cuerpos de bomberos. Tenemos muy buena relación con la Cruz Roja guatemalteca y con grupos de voluntarios, de radioaficionados, de ONGs que se dedican precisamente a promover acciones similares a las que nosotros estamos haciendo, y tenemos una excelente relación también con la iniciativa privada y con la comunidad internacional. Entonces esto hace que los pocos recursos que se dispongan puedan ser utilizados de la mejor manera posible para beneficio de todos los guatemaltecos. Y Semana Santa, pues precisamente es uno de estos ejemplos de coordinación interinstitucional. Desde el año 2000 hemos estado trabajando un programa que se llama SINAPRES, el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa, donde literalmente miles de guatemaltecos ceden o donan su descanso o sus actividades personales para estar trabajando en beneficio del resto, no solo de guatemaltecos, sino también de los turistas que nos visitan, y año con año pues se ha logrado tener un impacto positivo en ir reduciendo el número de tragedias y de accidentes que se dan en esta época. Pero aquí es muy importante resaltar que hay un buen componente que es responsabilidad individual de cada una de las personas, ya sea que se movilicen por transporte público o en sus propios vehículos. No, definitivamente, no, pero yo sí creo que ha habido una muestra de un reconocimiento al liderazgo que ha tomado Conred, porque sí se ve esa acción coordinada, los puestos atendiendo que incluyen a todas estas instituciones, lo cual ha sido muy positivo. Sin embargo, me imagino que cuando se acerca Semana Santa, ustedes están en súper alerta, pues esperando que algo suceda. ¿O cuál es el momento de más alerta que ustedes tienen, o está más relacionado con de repente cuando empiezan las lluvias, cuando están las erupciones? ¿Qué es lo que más, lo saca a ustedes del marco? Pues déjeme comentarle que Guatemala es un país muy especial con respecto al resto de países del mundo, pero en particular a los de Centroamérica, y es que en Guatemala siempre nos mantenemos como mínimo en alerta verde. Y es que en Guatemala siempre nos mantenemos como mínimo en alerta verde. Hay muchos países donde sienten que va a pasar algo, entonces su primer nivel de alerta es verde y luego bajan a sin alerta. Y la razón que Guatemala siempre se mantiene como mínimo en alerta verde es precisamente porque tenemos una gran cantidad de acciones y de eventos en forma permanente y concurrente. Por ejemplo, Guatemala es un país sísmico. Tenemos una actividad volcánica
constante y fuerte, por lo menos en lo que es el Santiaguito y el volcán de Fuego, también el volcán Pacaya, que hace que no podamos bajar la guardia por esa situación. Y se da una como transición, tenemos una época de frío, donde no hay mucha lluvia, pero eso genera el problema de incendios forestales, y luego vamos transicionando Semana Santa. Después de Semana Santa pues ya empieza prácticamente la época de lluvias y la temporada ciclónica, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, y luego salimos de eso y ya regresamos otra vez a este ciclo permanente donde se requiere tener mucha vigilancia y mucha actividad. Y realmente lo que más nos ocupa a nosotros es lo que no miran los guatemaltecos, y es que literalmente recibimos a diario decenas de avisos de situaciones que potencialmente pueden ser peligro para la vida humana, sea que se forman grietas o hay una serie de problemas. Entonces, mucho del trabajo es hacer evaluaciones de riesgo, de situaciones de riesgo. Para darle una idea del número de evaluaciones que nosotros trabajamos, solo después del terremoto de San Marcos, para el proceso de reconstrucción, hicimos 25,000 evaluaciones de habitabilidad de lotes donde se iba a trabajar temas de reconstrucción. Y obviamente tenemos temas como el Puente Belice, tenemos una serie de situaciones, y ese es el trabajo principal, el estar capacitando, organizando a las comunidades. Realmente la menor parte de nuestro tiempo la pasamos en la respuesta a las emergencias, que es como debería de ser. Claro que, por ejemplo, usted mencionaba la parte del individuo que tiene que responder, ser responsable de sus acciones. También usted mencionaba la parte, digamos, de las municipalidades, ese poder local. Pero por ejemplo, digamos, usted mencionó temas como los deslaves de tierra. Tuvimos el Cambrai recientemente, que fue una tragedia, pues, pero desafortunadamente hay muchos Cambrai potenciales. Entonces, ¿qué capacidad tiene Conred de influir, de platicar, de concertar? Por ejemplo, ¿en cuántos lugares vemos en Guatemala que están en situación de peligro? Porque están al borde, están en un filón muy marcado, donde hay deslaves, etcétera. Bueno, pues como usted mismo lo mencionaba, el concepto, la filosofía bajo la que se creó Conred es, como su nombre lo indica, de una coordinadora. Y aquí dependemos entonces del trabajo de las diferentes instancias que participan. Nosotros en diciembre del año pasado convocamos a las 338, 340 consejos municipales electos para presentarles a cada uno de ellos un mapa de riesgo de deslizamientos y de inundaciones, y darles una serie de pláticas sobre cuáles las condiciones que ellos van a encontrar y que van a tener que asumir esa responsabilidad. Desafortunadamente, solo 71 municipalidades llegaron a nuestra invitación, y de esas 71 municipalidades, solo 21 eran alcaldes electos. Entonces, obviamente, la respuesta que se le pueda dar y la prevención que podamos tener, el impacto que podemos tener, va a depender mucho de que los que integran este sistema lo asuman con responsabilidad y que le den la importancia que el tema merece. Entonces, el caso de Cambrai es un ejemplo muy trágico para Guatemala, porque no era una situación que no nos esperábamos, era una situación que teníamos ya muchísimos años de venir diciendo: miren, este es un lugar peligroso, es un lugar de alto riesgo, y se les daba una serie de opciones y alternativas a las autoridades municipales, precisamente, y aunque se nos criticó de que no fuimos categóricos en decir saquémoslos, pero la realidad es de que si vemos el territorio guatemalteco, cerca del 50% del territorio es de alto riesgo para deslizamientos. Exactamente. Y el 40 y pico % del territorio es susceptible de inundaciones. Entonces, si nosotros nos ponemos categóricos, tendríamos que trasladar a toda Guatemala a un lugar utópico, porque ninguna parte del mundo está libre de este tipo de problemas. Claro. Lo que sí tenemos son herramientas como el ordenamiento territorial y medidas de mitigación que se pueden ir implementando.